Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a hacer un ejercicio de lógica cableada simulándolo en cada décimo. El ejercicio dice lo siguiente. Una fábrica dispone de 3 motores trifásicos, jaula de ardilla con 6 terminales trabajando en estrella, M1, M2 y M3. Diseña un circuito de mando para poder realizar la conexión y desconexión de estos motores según las siguientes condiciones. Acá abajo nos muestra las condiciones. Dice, el motor 1 se enciende o apaga sin ningún condicionante, o sea, no hay ninguna condición para que M1 se encienda o se apague. M2 y M3 nunca pueden conectarse a la vez, y cuando arranca uno de ellos, el motor M1 debe estar en marcha. La conexión y desconexión de los motores se realiza con pulsadores. Entonces vamos a realizar esto en cada signo. Acá ya lo tenemos, lo voy a explicar. Entonces, como vemos acá tenemos los 3 motores conectados a la línea trifásica y acá tenemos cada uno de nuestros contactos auxiliares para la línea trifásica que me van a encender el motor 1, el motor 2 o el motor 3. Acá podemos ponerle este motor 1, a este le vamos a poner motor 2 y a este le vamos a poner motor 3. Ok. Entonces, como vemos, acá tenemos el contacto auxiliar de la bobina K1, donde podemos ver que acá está la bobina K1. Y en paralelo a la bobina conectamos una lámpara para que nos indique cuando esta bobina está activada. Si esta bobina está activada, estos contactos que son normalmente abiertos se van a cerrar y van a hacer que el motor 1 se encienda. ¿Sí? Como vemos acá en la primera línea, tenemos un pulsador normalmente abierto y un pulsador normalmente cerrado. El pulsador normalmente abierto es para encender el motor y el normalmente cerrado para apagarlo. El contacto que ponemos acá, K1, es para hacer un enclavamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo presione el pulsador S1, la bobina 1 se activa, por lo tanto se activa este contactor, se va a cerrar el circuito acá. Y cuando yo suelte el pulsador, pues ese contacto me va a permitir que siga pasando corriente a la bobina. ¿Ok? Entonces, ese sería el circuito para M1, teniendo en cuenta que M1 no tiene ninguna condición para encenderse o apagarse. Ahora me dicen, M2 y M3 nunca pueden conectarse a la vez. ¿Esto qué quiere decir? Que si M2 está prendido, M3 no lo puede encender. Entonces, acá M2 está controlado por los contactos auxiliares de K2 y M3 por los contactos auxiliares de K3. Como podemos ver, acá tenemos K3 y K2. Entonces, esta línea es muy similar a esta en esta parte. Como vemos, tenemos un pulsador normalmente abierto, un pulsador normalmente cerrado y un contacto de enclavamiento. Como vemos, esta parte de acá es igual a esta parte y lo mismo para el motor 3. ¿Sí? Lo único que le agregamos acá, por ejemplo, para este caso que es la línea del motor 2, le agregamos un contacto normalmente cerrado proveniente de la bobina K3. ¿Esto qué quiere decir? Si la bobina K3 está apagada, este contacto va a estar normalmente cerrado porque es su normalidad. Entonces va a estar cerrado, entonces va a permitir que yo pueda encender el motor 2. Mientras que si el motor 3 está encendido, este contacto se va a abrir, por lo tanto no va a permitir que le llegue corriente a la bobina K2 para encender el motor 2. De la misma manera colocamos el contacto auxiliar K2 en la línea del motor 3, la línea de mando del motor 3, como lo vemos acá. Entonces, esto, ¿sí? Eso sería para satisfacer esta segunda condición, de que M2 y M3 nunca pueden conectarse a la vez. Ahora me dicen, y cuando se arranca uno de ellos, el motor M1 debe estar en marcha. En circuitos de lógica cableada, la compuerta AND se puede representar como un circuito en serie. Entonces, esta palabra I, la letra I,
la podemos convertir en una compuerta AND. Como una compuerta AND, un circuito lógica cableada es un circuito en serie. Entonces, en serie a la línea conectamos un contacto auxiliar de la bobina K1, como lo vemos acá, un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente abierto para la línea del motor 3. ¿Esto qué significa? Que para que estos contactos se cierren y conduzca corriente por la línea para encender los motores 3 y 2, tienen que estar activa la bobina K1. De lo contrario, no se van a encender. De esa manera satisfacemos esta segunda condición. ¿Ok? Entonces, cumplimos las dos condiciones las tres condiciones. Bueno, esta no sería una condición. Las dos condiciones que nos piden, y la conexión y desconexión es realizada con pulsadores. Acá lo vemos que es realizada con pulsadores. Vamos a simularlo para verlo. Entonces, primero vamos a intentar prender estos motores. Entonces, como vemos, a lo primero el pulsador de encendido no se enciende ninguno. ¿Eso qué indica? Eso indica que estamos cumpliendo la segunda condición de que ninguno de estos dos motores se puede prender cuando M1 esté apagado. M1 debe estar encendido para que alguno de ellos funcione. Por lo tanto, entonces ahora vamos a encender M1. Listo, acá vemos que el motor está encendido y acá la lámpara nos está indicando que efectivamente está encendido el motor. Bien, ahora vamos a encender el motor 2. Lo siento, este es un contacto normalmente cerrado, este es el de apagar, este es el de encender. Entonces, como vemos, encendemos el motor 2, se enciende, acá la lámpara nos indica que está encendido. ¿Ok? Ahora, si yo intento prender el motor 3, no me va a dejar, debido a que como el motor 2 está encendido, este contacto que es normalmente cerrado se encuentra en estado abierto, por lo tanto no va a permitir el paso de corriente por esta línea, ¿sí? Entonces, la única forma para que yo pueda encender este motor es apagando el motor 2. Ahora, si apagamos el motor 2 y encendemos el motor 3 se enciende, como lo vemos acá. Ahora, si intento prender el motor 2, vemos que no se enciende, por la misma razón de que como esta bobina está activada, el contacto acá, que es normalmente cerrado, se encuentra en estado abierto, lo que no permite el paso de la corriente por esta línea. Ahora, a la condición de que para que el motor 3 y el motor 3 estén encendidos cuando el motor 1 esté encendido, entonces se supone que si apagamos el motor 1, desconectamos el motor 1, se tiene que apagar de igual manera el motor 3, como lo vamos a ver acá. Si desconectamos el motor 1, se desconecta el motor 1, se desactiva, la bobina queda desenergizada y por lo tanto estos contactos K1 vuelven a su posición original, que es normalmente abierto. Por lo tanto, no permiten el paso de corriente a ninguna de estas dos líneas. Y así damos solución a nuestro problema. Gracias.